La Pascua y para la cruz tengo de volver. La Pascua y para la cruz tengo. Primero y principal, agradecer realmente la invitación. Yo siento que este es un espacio que me queda un poco grande, así que espero humildemente que lo que traigo les sea de interés. Agradecer muchísimo realmente este espacio, lo que se ha generado humanamente estos días, creo que es evidencia de lo importante que son estas reuniones, así que muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, mi idea es compartirle las primeras evidencias que tenemos en el noroeste de Argentina sobre los relacionamientos entre los humanos y las plantas psicoactivas, y también el entorno, las plantas y los animales, a través de estos primeros artefactos que son los que generan el vínculo, que son las pipas para fumar. En principio pipas, veremos después que pueden también ser otra cosa, porque la idea es recorrer un poco la narrativa clásica y los nuevos hallazgos y descubrimientos que hemos hecho, y repensar esa historia de relaciones, no a través de una teoría externa que uno baja al registro arqueológico, sino a partir de lo que los artefactos mismos tienen para decir, no solo a través de lo que son, sino preguntando qué es lo que hacen. Por eso esto del movimiento y de lo cinético, ¿no? Eh, y pensar si podemos llevar a serio lo que muchas comunidades amerindias dicen, que un concepto no necesariamente es una abstracción mental inmaterial, sino que un artefacto, un objeto, un cuerpo puede ser un concepto, ¿no? Y cómo conceptualizar a partir de lo somático, de lo corporal, de lo material. Bueno, como para ubicarnos, nosotros estamos, ustedes están aquí, los del streaming no. Y aquí está señalado el noroeste de Argentina, que es el extremo noroeste de mi país, de Argentina, que limita con el norte de Chile y el sur de Bolivia. Y allá en aquel mapa se pueden ver como las tres grandes áreas, podríamos decir, que abarca esta región. Obviamente los límites nacionales para el periodo que voy a hablar no existían, pero me voy a limitar al noroeste de Argentina por una cuestión de tiempo. Pero las redes de intercambio iban desde el Pacífico hasta el Gran Chaco y hasta la zona de Bolivia y más allá, hasta los Andes centrales, ¿no? Pero bueno, en el área que nos compete está la zona altoandina o puneña, que es la que van a ver aquí, y hacia el oriente, bajando, va a haber una zona de quebradas y valles en la zona media y bolsones, y luego hacia el oriente lo que se llama la ceja de selva andina o la selva húmeda o las yungas. Bien, aquí hay una línea de tiempo del periodo que vamos a abarcar. em, las primeras evidencias que hay en el territorio argentino de consumo de psicoactivo a través de pipas son una de las más antiguas para el continente sudamericano, ¿no? Y esto va un poco en consonancia con lo que nos hablaba Carlos de Chavín de Huántar, 4.000, 3.000 años son los primeros restos que tenemos, y estos van a continuar hasta el primer milenio de la era, que es como yo llamaría la era de las pipas, porque realmente hay una cantidad abrumadora de restos de pipas en los sitios arqueológicos. El momento arcaico se caracteriza por ser grupos cazadores-recolectores denominados transicionales, pero en realidad lo que ellos estaban haciendo es, un poco Elisa también nos hablaba de eso, ¿no? Ir incorporando la cría de animales, la crianza de plantas, lo que nosotros entendemos como domesticación, sin necesariamente cambiar su estilo de vida de cazadores-recolectores, ¿no? Ahora bien, hacia el primer milenio de la era, ya en lo que se llama formativo, que sería como el neolítico europeo, sí vamos a tener sociedades aldeanas, es decir, asentadas en aldeas y con un modo de vida agropastoril, ¿sí? Esto del pastoreo de llamas. En el noreste de Argentino, el único camello domesticado fueron las llamas, no fueron las alpacas, ¿no? Y también, y ahí está entre paréntesis, hacia el final de este momento se plantea la emergencia de los primeros señoríos o las primeras jefaturas, ¿no? Las mal llamadas, a mi criterio, sociedades complejas, donde comienza a haber una diferenciación social. Grandes señores, no señoras, señores, y el pueblo raso, digamos, ¿no? Ahora, estas sociedades del formativo se van a caracterizar por ser un modo de vida aldeano muy parecido a los modos de vida campesinos, podríamos decir, son unidades habitacionales muy próximas a los corrales donde están los animales de cría, las llamas, y muy cerca de los campos de cultivo, ¿no? Es como una unidad doméstica eh, multiespecie, ¿no? Están las personas, están sus animales, están sus niños, están sus plantas ahí muy cerquitas.
y a su vez agrupadas en aldeas mayores. Y van a empezar a aparecer a lo largo del tiempo distintas tradiciones, culturas, estilos, que ustedes van a ir viendo que yo voy a decir, bueno, que Ciénaga, que Condor Huasi, que Aguada, esos son como distintos estilos dentro de estas agrupaciones, ¿no? Bueno, y esto que le decía, un proceso de estratificación social que se va a plantear, vamos a ver si están así, y que las prácticas cúlticas, un poco también volviendo a lo que decía Carlos, ¿no? El rol del consumo de psicoactivos y su inserción en las prácticas sociales como un proceso que generó diferenciación social. Aquí hay una ilustración de Julieta Ponte que lo que hace es reconstruir un poco, ahí se ven las unidades habitacionales, los corrales, los campos de cultivo, ¿sí? Este era el modo de vida. Y otra cosa que comienza a gestarse en el formativo y que va a tener su expansión en momentos más tardíos, son estos que eran caravanas de llamas, ¿sí? La llama se domestica principalmente como animal de carga, secundariamente por su fibra, ¿sí? La ropa, los tejidos, ¿sí? Las llamas vistieron a estas poblaciones, también con su lana se hacían los sacos para transportar desde, como yo les decía, el Pacífico hasta el Gran Chaco, distintas prácticas, saberes y sustancias, ¿no? Ahora bien, yo me voy a quedar en este periodo, pero un poco lo que le pasaba a Lisa, si me pongo a hablar y a contarle todo, no terminamos más. Pero luego de este momento donde las pipas, cuando pasa este milenio, desaparecen, pero la práctica de consumo de plantas, sobre todo las plantas que yo voy a hablar, van a ser vilca o sevil, van a decir, van a ver que uso mucho la palabra sevil, pero lo mismo que la vilca, que es Anadenantera colubrina variedad sevil, y también el tabaco. El momento tardío va a comenzar a aparecer algo que ya está en el norte chileno, que es el complejo inhalatorio, los rapés, a partir de tabletas, tubos inhaladores, tubos contenedores y también enemas, que son otra forma de tubos. Ya van a ver por qué insisto tanto en el tema de los tubos. Llegan los incas, el complejo inhalatorio queda en algunas regiones donde la influencia incaica no está tan presente, pero en los centros administrativos incaicos, lo que vimos en las últimas investigaciones es la presencia en los espacios de ofrenda de una combinación entre chicha, es decir, una cerveza de maíz, y semillas de datura, de chamico, de datura ferox, y también de datura stramonium, que aquí en Chile tiene una historia, ahí la veo a la Pao, bastante antigua en esta región, ¿no? Y hacia el momento colonial temprano, digamos, con la primera llegada de los conquistadores, lo que se encuentran son algunas manifestaciones en lo que hace al registro arqueológico, la única tableta de metal por fuera de la que hay en Colombia, que se registra en toda el área, es de este momento, es una tableta muy interesante que combina iconografías prehispánicas y poshispánicas, esto de que, ¿no?, los santos, santos patronos también de curanderos van a ir apareciendo en estas primeras tabletas que fusionan los mundos religiosos de un lado y del otro. Y también aparece esto que está ahí, que dice registro de coro en Chicha. En el noroeste de Argentina, en las crónicas, nos aparece una palabra que es coro, o que pensamos que es curu en quichua, que siempre está referido como unas raíces de plantas silvestres que se agregan a estas infusiones y que eran muy fuertes para emborrachar, para engañar al enemigo, un poco también lo que veíamos antes, y que en investigaciones más recientes vimos que son raíces de nicotianas, sobre todo de nicotianas silvestres. En el Chaco es una en particular, Nicotiana paa. En el noroeste de Argentina son distintas nicotianas y también otras especies como por ejemplo tricocline, que hoy en día se conocen como contrayerba. También hay registros de inhalación de cebil, ¿no? Los cronistas dicen que los indios inhalan cebil a través de pequeños tubos o varillas. Y también hay registros de extirpación de idolatrías, que no es la Inquisición, nosotros tuvimos extirpación de idolatrías, de procesos contra hechiceras indígenas y afrodescendientes, donde aparece el envenenamiento o enhechizamiento a partir del chamico dado a beber, es decir, de la datura, y aquello que cura, que contra, por eso esta idea del contra, que contrarresta, son las semillas de vilca o de cebil. Pero bueno, volvamos al inicio, ¿sí?, al momento arcaico. Aquí nos vamos a centrar en dos sitios arqueológicos, Inca Cueva, Cueva 7 y Huachocana 3, sobre todo en el segundo, que están ahí en la quebrada de Humahuaca, en el extremo norte del noroeste de Argentina, que van a ser lugares muy parecidos y son bastante cercanos también geográficamente.
Inca Cueva, Cueva 7, ahí más o menos se ve el paisaje, es la Cueva 7 de una serie de varios abrigos rocosos, pero en esta se encontró en un paquete de paja, como en un relleno de paja, ¿sí? Que se usaba para acondicionar los pisos de ocupación de las cuevas, que son bastante irregulares, pero también para resguardar objetos de valor, dos pipas de hueso, dos pipas que se consideran, o sea, se clasifican como tubulares porque son tubos, nada más que tienen angostamientos o filtros para poder fumar, elaboradas en hueso y con un embarrilado de tientos, ¿sí? Para evitar fragmentaciones y quebraduras. Esto tiene una antigüedad de 4.000 años, dos pipas de huesos, y se hicieron estudios químicos y se detectó, esto fue fines de la década del 70, comienzo de la década del 80, los primeros registros que tenemos de análisis, y encuentran restos de DMT. El DMT no es diagnóstico para el Sevil o la Vilca, lo es 5-hidroxidimetiltriptamina u bufotenina, pero bueno, en ese momento se encuentra DMT y por crónicas y tal se dice, bueno, se consumía Sevil. Cuando se sigue investigando el relleno de paja donde se encontró, se encuentran elementos de las tierras bajas orientales, de las tierras altas de la Puna, y entre ellas se encuentran también semillas de Sevil junto con semillas de otras especies de recolección. Y también cueros y restos animales, como por ejemplo los que se usan para atar estos artefactos, también de las zonas bajas y de las zonas altas, ¿no? Esta reunión de áreas geográficas en un solo espacio. Ahora bien, no se ve nada, pero bueno, el otro sitio es Huachocana 3, es la cueva 3 de una serie de 5 aleros rocosos. No sé si llegan a ver la foto del medio, es una cueva de gran tamaño, es casi como donde estamos nosotros. ¿Se ve aquí? Entonces, esa foto del medio es una foto del cerro de enfrente, de la banda de enfrente, entonces como una gran boca que se abre en el cerro, ¿no? Hace un tiempo un rayo impactó en el alero, por lo cual el derrumbe que se ve allá es su apariencia original, que es donde estamos trabajando, y aquí, no se ve muy bien, pero es la foto original y acá hay una persona parada que sirve como escala, ¿no? En la década también, fines de los 70, Alicia Fernández de Distel realiza excavaciones, encuentra ocupaciones de las más tempranas, las primeras ocupaciones son del 10.000 antes del presente en esta zona, y en contextos ya de estos momentos arcaicos que le decía, encuentra un enterratorio que va a ser conocido como el enterratorio del chamán, y se asocia a 4 pipas tubulares. Antes veíamos que eran 2 pipas tubulares de hueso, acá son 4 pipas tubulares de piedra. Y con un ajuar muy, muy sofisticado, y los fechados específicos de ese ajuar ubican el enterratorio entre 3.500 años más o menos antes del presente. Ahí hay una reconstrucción, digamos, del lugar donde se lo encuentra. En realidad se dice chamán, pero puede ser chamán o chamana. Es un individuo de unos 18 años. Sus restos esqueletales son lo que se suele decir como muy gráciles. No tiene como grandes marcadores, entonces todavía es como de sexo indefinido o híbrido o fluido, podríamos decir. Se lo encontró junto con las 4 pipas. Después las vamos a ver más en detalle, pero son esas que se ven ahí, 2 cerca del cráneo y 2 cerca de los miembros inferiores. A su espalda, ¿sí? Un gran cráneo de llama. Es uno de los restos de llamas más tempranos del noroeste de Argentino, y es un animal de gran tamaño, particularmente una llama muy grande y una de las primeras llamas domesticadas que se registran en la zona. Pero, por ejemplo, eso lo tiene a su espalda. A su frente, junto a sus piernas, 3 caparazones de tortugas de las zonas bajas que están cubriendo a 2 de las pipas que se encontraron en la parte inferior. Ahí hay como una pequeña representación de una llama, de un camelio. Esto muestra la importancia ritual de estos animales en este momento de transición hacia las primeras sociedades agrícolas. Muy cerquita se encuentra una cesta, dentro de esa cesta se encuentran restos de ají y este penacho que está conformado por plumas de guacamayo azul y un penacho de fibra de camelio teñida de rojo, ¿no? Esta unión entre tierras altas y tierras bajas a través de sus animales. Estólicas, que son estas lanzaderas que vimos también en presentaciones anteriores con incrustaciones de minerales de cobre, estos de la zona altoandina, y cabezales de bastón, que son representaciones de citácidos, es decir, loros o guacamayos.
Ayer que fuimos todas venaditas, aquí hay un asta de taruca, que es un venado de las zonas de los pisos altos de las yungas, que era un retocador para hacer trabajos en artefactos líticos. También ahí arriba se ven pequeñas garritas del gato salvaje o gato de monte, los coyo. Y lo de abajo son unas pupas de este tamaño, de lo que se conoce como seda del monte, que son unos capullos de lepidópteros del monte argentino que se usan como seda para hacer tejidos muy, muy finos, ¿no? Eso también estaba formando parte de un collar. Y también 2 orejeras o expansores con mineral de cobre. Y muchos, muchos, muchos collares que, o sea, no necesariamente son collares, se pueden poner en el cuello, se pueden poner en las caderas, ¿no? En los brazos, que están compuestos. El de arriba son todos omóplatos de camélidos juveniles, todo un collar de omóplatos. El otro son unas más de 4000 cuentas muy, muy pequeñas de hueso, muy largo probablemente para ponerlo de las caderas, y después también un collar con valvas del Pacífico. Y en el pecho tenía colgando, que fue un elemento que una partecita se fechó, un pasivo para hacer fuego, ¿no? Esto es fuego por frotación, ¿sí? El pasivo es lo que está, la madera que está abajo, pasiva, quieta, ¿sí? Y el activo es el que se gira para hacer el fuego. Ese pasivo para hacer fuego, un elemento que nos puede parecer utilitario si se quiere, lo llevaba colgando en el pecho, por lo cual era algo de todos estos collares que él tenía bastante destacado e importante. Ahora bien, esta era la cueva 3. La última cueva, que en realidad es un alero, es una zona con muchos hallazgos, que sería muy largo de explicar, pero en el último alero, en el 5, hay varias representaciones rupestres de este momento. Y una de ellas, bueno, aquí no se ve muy bien, pero ahí está la primera representación que se hizo, o sea, esto fue como el trabajo de Alicia Fernández de Istel, nada, copiando más o menos lo que se veía, un individuo llevando, ¿sí?, un camélido, esto que tienen como si fuera una pechera, ¿no?, del cual lo tiran, indica que no es un camélido silvestre, no es un guanaco, no es una vicuña, sino que es una llama, ¿no?, que la están arreando. Ahí hay un, bueno, no sé, pero hay un tratamiento del arte rupestre con Dietrich, que es un programa que se usa en arqueología para manejar los canales de color y poder sacar la imagen con mayor claridad. Se ve que el individuo está ataviado de forma distinta. Esta es una representación de Facundo Roma con una reconstrucción, ¿no?, de este chamán, chamana y su llama carguera y todos sus elementos de ajuar, ¿no? Entonces, la pregunta es, esto que yo les decía del caravaneo, ¿no?, de todos estos individuos con todas estas llamas que se piensan como un sistema económico complejo de vinculación y de tráfico de piezas, ¿esto está hablando de esto o está hablando de un vínculo muy personal y muy íntimo, de un individuo singular y de una llama singular también, ¿no?, que no sabemos su nombre? Podemos llamar una llama chamán también, quizás, ¿no? Entonces es un vínculo muy íntimo, tan así que se enterraron juntos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación entre los primeros registros de psicoactivos y el inicio de la domesticación de plantas y animales? Claramente son contemporáneos, claramente están en los mismos contextos arqueológicos y por lo general se han hecho como dos historias en paralelo, ¿no? Esto de que, bueno, chamanismo y estado alterado, que no tiene nada que ver con un aspecto que el otro era más práctico y con una mirada muy productivista y utilitarista de la domesticación de plantas y animales. Pero aquí lo que vemos es un vínculo que está mediado por las plantas psicoactivas y por las pipas. Bien, vayamos a las pipas. Hay lo que le decía, 2 junto al cráneo, 2 junto a las piernas. Son pipas de gran tamaño, pesan entre 1 kilo y casi 2 kilos, están hechos en granito y en andesita, en arenisca, perdón. Ahora después vamos a ver más en detalle las medidas, pero son realmente artefactos muy grandes. Bueno, aquí no se llega a ver muy bien, pero una de ellas, la 2037, que es la más pesada, que pesa casi 2 kilos, está totalmente obturada en su interior con restos carbonizados, ¿sí? Es una costra que está tapando literalmente todo el conducto interno de la pipa. Y tampoco se ve, pero en el centro hay otro orificio que es su descubridora, porque lo encontró así, piensa que quizá era en un intento de limpieza, pero en realidad es un círculo perfecto, o si uno intenta limpiar estaría como todo el círculo descentrado, ¿no? Y está perfecto. Honestamente, por eso es una pena que no se vean las imágenes, porque me gustaría ver si alguien, sobre todo los expertos que están aquí presentes, nos pueden ayudar a saber si esto eran pipas, que no,
y cómo eran y cómo se usaban realmente, ¿no? Se las interpretó muy rápido como pipas, pero es un poquito más complejo. La 2038, que es la otra pipa más grande, más corta y más ancha, tiene mucho residuo carbonizado, no llega a obturar completamente el ducto, pero es una costra como que iban permitiendo la acumulación de ese residuo y no lo iban limpiando. Las otras, que son las dos más angostas que ven en su izquierda, sí tienen el ducto totalmente habilitado, pero tienen restos de combustión que son los que hemos analizado. Y lo llamativo es que en dos de esas pipas, que a ver son estas dos, hay como unas concavidades pequeñas que se ven en la foto del medio que se piensa que pueden llegar a ser apoyos, ¿no? Como pasa con mucho, por ejemplo, con algunos cigarros de gran tamaño, ¿no? Hay como artefactos que acompañan para poder hacer un consumo más cómodo, porque sostener algo durante tanto tiempo tan pesado podría ser una explicación, pero tienen entre 7 y 6 cavidades en algunos casos, y otros tienen 4, ¿no? Bueno, ¿qué había dentro? ¿Qué se fumaba o qué se sahumaba? Bueno, los análisis, o sea, en un mismo trabajo, Lisa Fernández Distel analiza esas pipas que yo le mostré de Inca Cueva, encuentra DMT, dice, ok, los mismos químicos con los que ella trabajó, analicemos la pipa 2037, que era esta que yo les decía de granito, la más pesada, no encuentran restos ni de DMT ni de ninguna triptamina, pero sí encuentran en la cromatografía gaseosa una gran cantidad de compuestos que no pueden asociar ni podemos asociar también para los químicos, esto después si nos pueden dar una mano, a ninguna planta en particular. Pero bueno, también acá hay una cuestión que tiene que ver con el momento en que se hacen los análisis, con las técnicas que había en ese momento y con las posibilidades de precisión, ¿no? Que fueron obviamente mejorándose con el paso del tiempo y algunos cambios tecnológicos en los estudios arqueológicos. Nosotros agarramos la otra pipa, de las más grandes, también hicimos un estudio cromatográfico este año con la gente de química de la Universidad de Córdoba, em, y hicieron un escaneo muy grande, que ahora les voy a mostrar. Les pedimos por favor que busquen específicamente bufotenina o 5-hidróxido de metiltriptamina, que es la molécula diagnóstica de la Vilca o el Sevil, y nicotina, perdón, para ver nicotianas, y ninguna de las dos aparecieron. Pero sí aparecieron toda una serie de compuestos que no se pueden estar asociando a ninguna planta en particular. Este es el extracto clorofórmico y este es el metanólico. Después, si quieren, lo podemos ver más en detalle y eso, si nos pueden ayudar, creo que también es lindo cuando traemos preguntas o cosas que no están terminadas de cerrar para ver cómo cada uno puede aportar de su experiencia a resolver un poquito esto. Pero bueno, yo soy específicamente arqueobotánica, etnobotánica, estudio particularmente la relación de las personas con las plantas a partir de restos materiales de las mismas, entonces lo que hicimos fue llevar parte de esas costras que yo les mencionaba, en primer lugar al microscopio electrónico de barrido, que es un microscopio de alta definición, que en otros casos, ahora después vamos a ver, dio muy buenos resultados, en este caso eran cosas informes, no tuvimos buenos resultados. Pero cuando hicimos los análisis arqueobotánicos con microscopio óptico a través de una serie de coloraciones químicas, sí encontramos restos de anadenantera y estos restos de coro, ¿no? De raíces de nicotiana y de raíces de tricocline. Ahora bien, lo que estamos pensando es que quizá el problema con la detección química es que al haber una combustión sobre otra combustión, sobre otra combustión, ¿no? Cuando se está acumulando esa costra carbonizada, quizás eso está atentando contra la conservación. Entonces no es que no había, sino que no se está conservando por la misma práctica de fumar. Bueno, aquí está la otra que les mostraba. Ahí está, bueno, no se ve señalizado el orificio central. En este caso encontramos también restos de sevil, de coro, algunas fibras afines a bromeliáceas que se usan para hacer prendas en el Gran Chaco también, y tejidos afines a gramíneas. En las pipas más angostas encontramos muchísimos tejidos afines a gramíneas, muchos, 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 que pueden ser los filtros que se usan para fumar, y también algunos almidones, pocos, pero había, de sevil y coro. Y en esta otra encontramos restos, pero no son diagnósticos. Ahora bien, entonces, ¿son pipas, son sahumadores, son ambas cosas? En realidad toda pipa es un poco un sahumador, esto de que uno está fumando y siempre está sahumando a alguien sin querer, entonces tampoco se puede diferenciar tan tajantemente un tipo de artefacto y otro, ¿no?
Pero bueno, los resultados que tenemos, los químicos no son tan concluyentes, los arqueobotánicos hablan un poco de cebil y coro, pero también de otras especies presentes también en estas pipas, así que también tenemos que pensar que había otras sustancias implicadas. Pero la principal pregunta es cómo se fumaba en estos caños gigantes, digamos. No hay otra forma de decirlo, ¿no? Alto caño, diríamos nosotros, pero realmente es eso, ¿no? Son impresionantemente grandes, ¿no? Em, entonces, bueno, ahí, como está en la tabla, es como va en la foto. Fíjense que las primeras, que son un poco más largas, tienen un diámetro de la boquilla de 5 centímetros. En cambio, las otras, que son un poco más cortas y más pesadas y más anchas, tienen entre 8 y 9 centímetros en lo que vendría a ser la boquilla. Y aparte, en una de ellas tiene un reborde, lo cual atentaría sobre todo más para poder rodear con la boca ese artefacto. Ahora, las primeras, las que tienen una boquilla de 5 centímetros, se parecen a las pipas tubulares a lloreo, que tienen sí ese diámetro de boquilla. Y esto del rol que veíamos del pasivo de fuego, el rol de ser quien porta el fuego y quien prende estos artefactos, ¿no? Ahora bien, hacia el formativo, aquí esta historia se corta. No volvemos a encontrar estas pipas nunca más en el registro arqueológico. Y durante el formativo van a estallar la presencia de pipas, pero va a ser no estas pipas tubulares, sino pipas que se consideran como acodadas, que ahora las vamos a ver, que en realidad son 2 tubos encastrados, ¿no? El primer grupo es este que se llama San Francisco, porque está en el oriente de la provincia de Jujuy, esto que yo le decía de las Yungas, en la localidad tipo es la de San Francisco, por eso recibe ese nombre, y son grupos cazadores, recolectores, horticultores. Esas aldeas que yo les mostraba al principio son más de la zona de la Puna y de los valles, ¿no? En las Yungas eran más horticultores, cazadores y pescadores también, ¿no? Pero van a aparecer estas pipas acodadas muy singulares, donde en este caso tienen representaciones, pero a veces no las tienen, entonces si uno se las ve de afuera, no sabe cuál es la rama horizontal y cuál es la vertical, son 2 tubos exactamente iguales unidos, y fíjense cómo ahora cambia completamente, porque el orificio es muy angosto, el que hay para fumar, y el reborde es mucho más ancho, ¿no? Y van a aparecer modelados en el hornillo de estos seres medio biomorfos, ¿no? Antropomorfos, zoomorfos. Cada pipa, no hay 2 pipas que sean iguales, ¿no? En estos seres, pero tienen algunos gestos parecidos que son las manos sobre el pecho y estar acuclillados o sentados. Aquí se ven otros, fíjense que los gestos son los mismos. Aquí se fechó el contenido de las pipas y dio cerca del inicio de la era, ¿no? Y lo que se piensa, Gabriela Ortiz, que es una arqueóloga que trabaja en la zona, por la singularidad de cada pipa, que podrían ser como los auxiliares que acompañan al chamán, teniendo en cuenta el chamanismo wichí, donde esto es así, sería como estas pipas serían los seres auxiliares que asisten al chamán. Nosotros hicimos distintos análisis, vuelve a aparecer coro, vuelve a aparecer Seville. ¿Y en qué contexto, no? Estos son, recuerden, es una zona baja, es una zona de yungas, de selva húmeda, entonces los asentamientos estaban a la vera del río, este es el río San Francisco, como le decía, de ahí viene el nombre. Y en este sitio que se conoce como Pozo de la Chola, ahí hacia la derecha, hay toda una serie de restos arqueológicos mapeados, pero en el centro se encuentra un fogón muy potente y en cubeta, donde se encuentran alrededor de fragmentos de 12 pipas rotas, una de ellas se puede reconstruir, que es la que está ahí, y entre todos los restos que había restos humanos termoalterados, ¿no? En este periodo hay que tener en cuenta que era muy común la manipulación de restos humanos, ¿sí? De ancestros, ¿no? Que podían pasar por los fogones, por los espacios domésticos. Había espacios funerarios, pero el espacio doméstico estaba lleno de restos humanos, ¿no? Y allá, muy cerquita, se encuentra, si estábamos aquí, entierro de un individuo acuclillado con una pipa, ¿sí? Que estaría, lo que no dije, perdón, en el caso anterior, es que las representaciones de las pipas tienen representaciones de órganos sexuales, generalmente fálicas, ¿no? Tienen representaciones de penes. Y fíjense dónde está posicionada, por lo cual se piensa que está un poco esto como la pipa y ocupando el lugar
del falo posiblemente, ¿no? Y el cráneo de este individuo tenía marcas de corte y estaba junto con restos de un niño donde también el cráneo tenía marcas de corte. Por eso el descarne, el manejo de partes corporales era una cosa bastante frecuente en muchas sociedades de este momento. Bueno, a partir de aquí, pipas por doquier, ¿no? Bajando un poquito, seguimos en la ceja de selva andina del oriente, fíjense cómo los hornillos van a ir modificándose, siguen teniendo estos apoyos que son como patitas, ¿no? Siguen encontrándose restos de cebil y de coro, y en este caso también restos de cestrum. En la zona de Tucumán también se encuentran. La primera viene de colecciones, entonces no sabemos cuál es el contexto. La de Tucumán viene, son zonas también en las zonas bajas monticulares, entonces son espacios domésticos en las áreas monticulares, y en esos espacios domésticos hay pipas con restos de cebil y de nicotiana. Ahora bien, este es un caso particular que nos apareció en un sitio de las Yungas de Salta, como los que veíamos recién, donde encontramos una bolsa de cuero hecha literalmente con el cuerpo de un hurón local. El cuerpo se abrió como si fuese un tubo con un vacío interno, y se hizo una bolsa que llevaba a un individuo enterrado, colgado del cuello. En su interior había restos de civil. Cerca había también un contenedor de la Lagenaria ciceraria o de mate con restos de hoja seca que eran restos de tabaco, la primera vez que identificamos tabaco domesticado en este momento. Y esto de aquí, que parece, o sea, es un artefacto bastante raro, lo analizamos y tiene restos de Seville, pero tiene una boquilla bastante grande y un tubo de ave insertada. Entonces, no es para inhalar, pero posiblemente sea un insuflador para que alguien le sople a otro, ¿no? Pero también había también cosas que no nos terminaban de cerrar. Entonces, junto con Elena Horta, le preguntamos a Mónica Budemos, que es una etnomusicóloga, y ella nos dijo que a ella le parecía que podía ser la embocadura de una trompeta, que es esta parte de aquí, y esta otra parte, que como verán, bueno, no se ve, pero está muy devastada, o sea, como que está reutilizada, e indica que quizás fue antes o fue en el mismo momento una trompeta. Y esto es interesante porque acá empezamos a ver el cruce entre artefactos para el paso del aire, en términos generales, sea para un aire que genera música o un aire que lleva polvos psicoactivos y que genera un cambio en los estados de los cuerpos. Son tubos a través de lo que pasan soplos que generan cambios en los cuerpos de los asistentes y en el propio cuerpo del artefacto, genera un movimiento, ¿no? Em, y aquí me parecía interesante traer esta frase de Hugh Jones, que trabajó en el Alto Río Negro, en el Amazonas. Dice: la flauta está ornamentada y pintada como su intérprete, y como él también se alimenta de coca, cerveza y rapé de tabaco a través de su boca sonora. Sí, son dos cuerpos que están en estado de embriaguez, podríamos decir. Y en el noroeste de Argentina, en esto que se conocen como, bueno, que es erquenchos, distintos instrumentos. Bueno, vos, Claudia, sabrás mucho mejor sobre estas cosas. Antes de comenzar a tocarlos, sobre todo cuando los instrumentos se despiertan, en este momento para el momento del carnaval, donde es el único momento del año en que se tocan, se les da chicha, ¿sí? El intérprete también va a tomar chicha para poder afinar el instrumento y darle voz, darle vida. Bien, eso eran las zonas bajas. Ahora nos vamos a la puna, ¿sí? Al altiplano. En el altiplano van a aparecer estas pipas también acodadas, también angulares, pero fíjense cómo los hornillos van a empezar a cambiar. En ambos casos, el hornillo va a tener representaciones de aves. Fíjense en el caso de la de abajo, que es estos ojos concéntricos, ¿sí? Es un círculo con otro círculo adentro. Si uno mira un ojo, es un círculo con un círculo adentro. Misma forma que tienen las semillas de vilca o cebil, que es un círculo con un círculo adentro. Misma forma que tienen las manchas de los jaguares, un círculo con un círculo adentro. Misma forma que genera una caña si uno la pone y hace una impresión en la arcilla, ¿no? Entonces también esto de que los ojos son como tubos también, ¿no? Y las ramas horizontales van a ser bien largas, como de unos 30 centímetros, y también siguen teniendo sus patitas para apoyarse. Y ahí, no sé si se llega a ver, pero hay una de las pocas representaciones de una persona fumando, y la persona de vuelta está como acuclillada o sentada, y se ve una pipa con un hornillo muy, muy grande, como la de abajo, ¿no? Son hornillos campanuliformes de este tamaño, más o menos. Análisis recientes dieron restos de nicotina para las pipas, y también se analizaron algunos morteritos que se usan supuestamente para moler las semillas de vilca, pero no dieron resultados positivos.
Bien, vimos las yungas, vimos la puna. ¿Qué pasa en los valles? Que es la zona de mayor presencia de restos arqueológicos, en realidad porque es la zona donde más han excavado los arqueólogos. Aquí hay una aldea, ¿se acuerdan las que les mostraba al principio? Este es el sitio Cardonal, también de principios de la era. Y en una de estas habitaciones, una cocina, porque había restos de carbonización, era una cocina, se encuentran restos de varias pipas, entre ellas la que se ve abajo, que es muy parecida a la que veíamos recién con la cara de pajarito, que mira contrariamente al fumador, pero hay un pequeño felino que sí va a mirar al fumador. Los análisis de esa pipa dieron restos de 5-metoxi-DMT. De vuelta, no es diagnóstico para Seville, pero se lo asoció muy inmediatamente al consumo de Seville en una cocina de una casa doméstica. Y aparecen aparte muchos fragmentos de muchas pipas por todos lados, ¿no? En esta unidad habitacional. Análisis más recientes, por esto que era de 5-metoxi, en fin, bueno, se volvieron a hacer los análisis y se encontró que en el hornillo de esa pipa había restos de nicotina, en el tubo había restos de 5-hidroxi-DMT, es decir, de bufotenina. Esto de lo que decía Jonathan, ¿no? El tabaco es la gran planta maestra y la gran planta compañera de los seres humanos y de las otras plantas. Es una planta mediadora que habilite, que siempre está presente. A veces yo creo que injustamente subestimada. La planta icónica de América es, podríamos decir, el maíz. En realidad es el tabaco, ¿no? Tiene la misma extensión o más si consideramos sus parientes silvestres que también se fumaban, y una antigüedad de domesticación semejante, ¿no? Es la gran planta americana y la gran planta compañera para humanos, para otras plantas y para otros existentes. Bien, y aquí rápidamente otras pipas de otras aldeas de esta zona, encontradas también en espacios domésticos. Este es un caso particular, el problema es que fue un rescate, y cuando es un rescate los contextos arqueológicos están alterados porque ya les pasó una máquina por encima, básicamente. Pero lo interesante de esta pipa codada, en este caso es de piedra, mayormente son de cerámica, pero en este caso es de piedra, se encontraron restos de hojas de coca. Hay muy pocos restos de hojas de coca en el noreste de Argentina, muy pocos. Restos de una nicotiana pero silvestre, no domesticada. Restos afines a ílex. Nosotros, como somos argentinos y nos las pasamos tomando mate, ya me habrán visto, lo asociamos a Ilex paraguayensis, pero puede ser Ilex vomitoria, Ilex guayusa, ¿no? Guayusa, no vomitoria, perdón. Ilex guayusa, que está en los hallazgos de Niño Corín, en Bolivia, que está muy cerca también. Fibras, pelos, también hay que pensar que las pipas se limpian, entonces todo eso puede dejar residuos también, y restos de una aloícia, quizás aloícia citriodora, que es el cedrón, que es una planta aromática, que también las pipas pueden tener aromatizantes, ¿no? Para acompañar no solamente las plantas que consideramos psicoactivas. Bueno, estos son restos también de un basurero, donde se encontraron un basurero doméstico, muchos fragmentos de pipa. Los análisis dieron restos también de 5-metoxi-DMT, no se detectó nicotina. Nosotros con arqueobotánica solamente vimos fibras de algodón, pero bueno, son hallazgos muy antiguos y es probable que no sea más un problema de manejo de las colecciones que otra cosa. Y en otro sitio también, otra aldea, le estoy mencionando como muchas aldeas, también en un basurero se encontró un fragmento de una pipa de vuelta con esa cara de pajarito de los ojos excéntricos, concéntricos, digo, y ahí también se encontraron sí restos de DMT y de 5-hidroxi-DMT, ¿sí? Sin presencia de nicotina. Ahora bien, ¿qué pasa en los espacios funerarios para este momento en los valles? Esta es una colección, que es la colección Benjamín Muñiz Barreto, se hizo a principios del siglo XX y fue gente que hacía expediciones pagas, donde lo que le importaba era recuperar piezas bonitas, por lo cual los restos humanos no los tenemos porque literalmente los tiraban. Pero tenían muy buen manejo del dibujo de las plantas de excavación, entonces sabemos cómo eran los contextos. Entonces, fíjense, en este primero, ¿sí? Vamos a tener, lo de arriba es un corte, es decir, así, y lo de abajo es una planta, como si uno lo viera en superficie. En el corte, antes de llegar al enterratorio, hay una pipa sola, ¿sí? Colocada sobre, una vez que se tapa la tumba, sobre la tumba. Esa de allá. Aquí hay dos individuos y un tercero, un poquito más alejado, todos tienen pipas asociadas, ¿sí? Y allí arriba, lo vamos a ver un poquito más adelante, es lo que se conocen como hornillos móviles, un hornillo que se colocaba en una rama horizontal y se iba girando. En el otro extremo tenemos una tumba de casi 8 individuos donde hay muchísimos artefactos y una sola pipa. Abajo tenemos un individuo solito con su alma y dos pipas. De vuelta, esto de que están cerca del cráneo, ¿no? Y aquí tenemos, parecería que fuera el entierro de una pipa, quizás sí,
¿Por qué no? Porque también son sujetos, ¿no? Aparte de objetos, pero lo más probable es que, porque en esa época se estilaba el entierro de infantes, neonatos, nonatos, perinatos, en urnas y dejan huesecillos muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, como estos excavadores no les interesaban los restos humanos, como les decía, quizás tiraron con la tierra los restos de un infante, pero un infante enterrado con una pipa también es interesante, ¿no? Entonces, hay una gran diversidad, pero las interpretaciones clásicas es que dice, solo un 5% de todos los sepulcros poseen pipas, entonces esta agrupación llevaría a pensar que es un grupo especializado y que serían chamanes, ¿no? Una cosa ahí que es un poco rara porque también son como conceptos de chamanismo como si fuesen seres muy apartados de la sociedad y sabemos que no, no es así. Y como les mostraba, hay una diversidad mucho mayor de situaciones que analizar. Esta es una colección que estamos analizando en este momento. Bueno, los resultados dieron negativo, los químicos, los arqueobotánicos sí dieron resto de Seville y algunos tricomas estrellados que estamos viendo de qué otras especies pueden ser. Bien, y entonces en estas pipas, que eran las que les mostraba recién, ahí hay como un recorrido visual de estas distintas pipas de estilo ciénaga, son parecidas, pero ninguna es exactamente igual a la otra. Tienen diseños geométricos, tienen diseños figurativos, ¿sí? Aquí abajo, este de aquí, no sé si se llega a ver bien, pero es muy sugestivo porque parece como una semilla saliendo de su cubierta, que cuando uno tuesta las semillas de Seville para poder procesarlas, sucede eso. Y aquí también hay camélidos estrellados llevando su carga, ¿no? Esta importancia de los camélidos como portadores de las cargas. Y también en esa pipa del medio, que van a ver una carita, si uno recorre todo el hornillo, va a ver esta secuencia que es la secuencia de transformación, ¿no? De esto de, fíjense cómo se abre la zona de la coronilla y se expande la mirada, ¿no? Y los dientes también van apareciendo, ¿no? Pero esta apertura de este lugar que tiene que ver también con la nariz es como muy, va a ser muy recurrente y es lo que vamos a ver a continuación. Este es una pieza maravillosa, es una pipa sahumadora, con la representación de un jaguar, ahí están las manchas. Y lo primero es, aquí hay varias cosas para analizar. Primero, algo que está presente en las pipas anteriores, acá va a aparecer mucho más claramente. De vuelta, el hornillo se abre en la coronilla, ¿no? En la coronilla de la cabeza. Y el tubo horizontal sale de la zona anogenital. No es el rabo del animal, de hecho le hicieron una colita medio como de chancho. como- o sea, no es la cola, o sea, el rabo del animal, sí es el ano y los genitales que se extienden como rama horizontal. Y lo interesante de esta pieza, bueno, no se ve muy bien, pero es que el animal está girado, ¿no? Esta idea de movimiento. Está girado, está con sus fauces muy, muy abiertas, con las narinas, ¿no? También muy expandidas. Y en este giro lo que pasa es este efecto anisotrópico, que es muy común en las piezas de este periodo, que básicamente quiere decir que son figuras que, la misma figura, uno la mira así y ve una cosa, uno lo mira así y ve otra cosa, ¿no? Si puede mover la pieza, estas son piezas que se mueven poco, pero si hay piezas que uno las mueve, las da vuelta y una cara que era humana se vuelve felina, por ejemplo. Y aquí está pasando lo mismo, no se va a ver muy bien, pero yo tapo acá y miro de aquí, voy a ver un ojo y una nariz humana, ¿no? Y el mismo ojo para acá es un felino, ¿no? Como en dos direcciones distintas, ¿no? Eso es un efecto anisotrópico de movimiento. Bien, representaciones de pipa. Esto es muy interesante porque la iconografía de personas llevando o de sujetos llevando pipas es escasa, pero hay como una recurrencia de los monos llevando pipas, ¿no? Y en muchos mitos amazónicos las pipas eran, o sea, uno no es humano per se. El humano es el Homo nicotianum, decía Miguel Aparicio, ¿no? Es aquel que tiene el tabaco, ¿no? Y el tabaco originalmente lo tenían los monos, nosotros se lo robamos y por eso nosotros nos volvimos humanos y ellos quedaron como animales, ¿no? Pero todo puede cambiar en cualquier momento, así que cuidado. Están ahí acechando. Pero es eso, ¿no? Es una posición que uno ocupa y esa posición te la da tu planta compañera, que te hace humano, ¿no? Y allá se ve un individuo de vuelta llevando un camélido y lo que parece que o está fumando una pipa o está tocando una trompeta, ¿no? Es como que, o son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Son ambas. Bien, estas eran pipas de cerámica. Hay otro grupo en este momento que también va a aparecer en los valles que se llama Condorhuasi. Estos son los nombres de los sitios donde aparecen los restos arqueológicos y ese nombre se pone después, que son pipas de piedra.
muy bien trabajadas y pipas de gran tamaño. Fíjense aquellas dos, que está la planta de excavación, están los dos individuos, fíjense, son unas pipas como de este tamaño más o menos, que también habría que haberlas apoyado para poder fumar, porque también son muy pesadas, casi 2 kilos, y están junto con hachas y con la cabeza de un puma, no el cráneo, sino una cabeza desecada de puma. Y en muchos casos, esto también Claudio lo debe saber muy bien, muchas de estas pipas se han vuelto a analizar y se han visto que son instrumentos musicales, son aerófonos, ¿no? No todas, pero muchas de ellas sí, como pipas acodadas, tanto en Chile como en Argentina. Aquí hay otros casos de pipas de piedra. Y esta llamativa, pues son pipas de doble hornillo, una misma pipa, pero con 2 hornillos, tanto de piedra como de cerámica. Y aquí hay un caso interesante porque nosotros siempre, o sea, no hay que buscar lo interesante en la monumentalidad necesariamente, sino también en la cotidianeidad y en los pequeños artefactos. Esta es una pipa pequeña, de este tamaño más o menos, se encontró en un sitio también de vuelta en Jujuy, donde estaban estas de Huachocana que ya les mencioné al inicio. Y también es una pipa interesante porque también hay anisotropía en la misma. Si ustedes ven, bueno, es la cara de un felino, pero si uno fuma, o sea, cuando uno fuma, si tapa el hornillo, el humo sale por las fauces del felino, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en algunos ahumadores guaritiahuanaco, ¿no? Que también el humo va a salir por las fauces, es el aliento, ¿no? Entonces, aliento, humo, ahí se van a empezar a unir o a hacer lo mismo, porque básicamente para que haya humo y combustión tiene que haber oxígeno, tiene que haber aire, ¿no? Es el complemento. Pero, bueno, aquí me voy a alejar un poco del micrófono, espero que me escuchen. Aquí hay un ojo, no es un ojo y la fauce. Pero aquí hay otra fauce que es la que se ve arriba, que mira para acá. Y esta fauce de aquí, en este ojo, es una fauce que conecta con las fauces o con las bocas de quien está fumando, ¿no? Son alientos que se están encontrando. Son como distintas rutas del aliento. Y esta pipa fue encontrada en un pequeño recinto parada, mirando al este. Ustedes saben que en los Andes el este es el lugar de la fertilidad para los humanos, por lo menos, y al lado tenía un puco, es decir, como un cuenco lleno de hojas de coca, es uno de los pocos casos donde hay restos de hojas de coca, por lo cual se piensa que está vinculada a la zona de Bolivia probablemente, ¿no? Que sea una tradición que venga de ese área. Este es otro caso que relevamos recientemente. Es una pipa muy llamativa, con un personaje muy singular. Fíjense de vuelta, hornillo en coronilla, tiene gargantillas, tiene grandes aros, tiene grandes pulseras, tiene pintura facial. Y de vuelta, la rama horizontal, bueno, no sé si se llega a ver acá, pero no son las piernas, no son los pies, porque de hecho están modeladas las rodillas y están modelados los pies y sale de la zona anogenital, de vuelta, ¿no? Lo mismo, la conexión entre aquí y aquí. Y esto se ve de vuelta en otros casos, ¿sí? Muchas veces se decía, es el falo, pero no necesariamente es un falo, ¿sí? Es una zona particular del cuerpo, que es muy importante. En los Andes, al día de hoy, tanto la cabeza como los que serían los cuartos traseros son importantes a niveles cosmológicos que después podemos charlar. Pero no en todos los casos, también hay excepciones. En este caso es una pipa que está rota, pero bueno, tiene 4 patas, ¿sí? Fíjense que la rama horizontal, la boquilla, sale de la zona también de aquí, de la zona anogenital. Ahí está roto, pero en el apéndice estaría la cabeza y el hornillo sale del lomo. Y el lomo también es importante porque en el caso de los camélidos es donde llevan su carga, ¿sí? Donde llevan justamente estas plantas de un lado a otro. Aquí hay un caso también bastante excepcional, es una rama doble que se va a unir en una sola rama, ¿sí? Con un personaje de aspecto ornitomorfo, pero con orejas sobresalientes. Y este otro caso es, fíjense, es al revés, no es esto del hornillo en la coronilla, ¿no? Ni de la rama horizontal en la zona anogenital, pero es un personaje que se conoce como la mujer que lleva el cántaro, que está en muchas piezas arqueológicas, ¿no? Generalmente en vasos, ¿no? En jarras, ¿no? Y que está así como llevando un cántaro. Aquí no se ve, pero suele tener senos. Y fíjense que la rama horizontal le atraviesa la zona del vientre. Y si es un personaje marcado como femenino, lo marcado como femenino es aquel cuerpo que puede en realidad generar otro cuerpo igual, ¿no? Sea que sea mujer o hombre, no importa, es un cuerpo que en su interior puede generar otro cuerpo, básicamente. Y en la parte, o sea, pasando ese tubo por el otro lado, están sus piecitos
y tiene una cola, ¿sí? Tiene un rabo enrollado, que no es un rabo de mono, porque los del mono se representan enrollados para arriba, está enrollado para adentro, que es el rabo de los felinos, ¿no? Entonces se está como felinizando luego de atravesar su vientre, su útero, el tubo horizontal de la pipa. Bien, ahora llegamos a Aguada. Aguada es un grupo de finales del formativo y es donde, esto que yo les decía, los arqueólogos clásicos dicen, bueno, aquí comienza la diferenciación social, los grandes señoríos vinculados a un estado cúltico, muy copiado de un modelo de Tiwanaku, ¿no? De grandes sacerdotes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué van a decir esto? Porque aparecen sitios de carácter doméstico o cotidiano y sitios de agregación pública que van a llamar inmediatamente como ceremoniales, pero son sitios con grandes plazas, por ejemplo, van a aparecer imágenes de sacrificadores con cabezas trofeo, como se ven aquí. Fíjense de vuelta como la zona se abre, y aquí hay un personaje llevando un hacha y con una persona acostada, ¿no? Que como está como si fuera a cortarle la cabeza. Y muchos sujetos humanos aparentemente felinizados, o sea, que tienen fauces, que tienen garras, que tienen colas de felino. Entonces, inmediatamente dicen, bueno, ¿qué era esto? Bueno, entonces eran señores que consumían civil y a través de eso justificaban un poco lo que contaba Carlos, que es el mismo discurso de poder que se usa, por ejemplo, en Chavín, ¿no? Lograban ese poder de hacer que se transformaban en jaguar y hacerle creer eso a la gente, entonces esto generaba una diferenciación social, le daba derecho a ellos al acceso a los recursos y los convertía en grandes señores, ¿no? Una serie de extrapolaciones con muy poca base empírica. Entonces, para algunos autores, en realidad, Aguada no es una sociedad jerárquica, es heterárquica, hay diferencias, pero no desigualdades, ¿no? Y que ciertos elementos materiales que sugieren prácticas rituales descentralizadas como las pipas están por todos lados, no están solamente en un recinto particular y ahora lo vamos a ver con más precisión. Y el civil crece por todos lados, o sea, no es algo que está creciendo en un lugar acotado o que es una planta domesticada que alguien puede controlar. Entonces, esto es más, habla más del arqueólogo que de la arqueología o de los sitios arqueológicos, ¿no? Ahora bien, también lo que tenemos para momentos de Aguada es el arte chamánico Aguada. Hay muy pocos lugares de Aguada con arte rupestre y se ubican precisamente en la zona de los sevilares del oriente, de los valles orientales. Ahí, este es el sitio de la Tunita, es una gran piedra, ustedes van caminando y es una gran roca, hay como muchas rocas, pero si uno da la vuelta y se mete, va a aparecer lo que se dice como la Capilla Sixtina, está como plagado, 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 plagado de imágenes de danzarines con sus hachas y su transformación en chamanes, ¿sí? Como se ve más abajo, mitad felino, mitad humano, ¿no? Y fíjense que entra una persona o dos, por lo cual se piensa que quizás era un lugar de iniciaciones, ¿no? Distinto es el caso de la Candelaria, que es la otra cueva con arte chamánico. Es una cueva grande, pero igual que en el caso anterior, si uno va caminando y pasa, no ve nada que le llame la atención. Solo una vez que entra, va a empezar a ver que está adentro plagado de arte rupestre. Y aquí está, bueno, de vuelta esa imagen del mono con una pipa tubular, imágenes de movimiento y transformación, y allá una imagen totalmente fluida con esta cuestión de una transformación vegetal, ¿no? Ustedes saben que los vegetales tienen esa capacidad de una rama que saca otra ramita, que saca una flor que después se transforma en un fruto, ¿no? Entonces, ese movimiento de transformación aplicado a cuerpos humanos y animales. Pero el panel más conocido que tiene esta cueva de la Candelaria es este donde se ve a un gran felino, a un jaguar muy enfurecido, sujetado, de vuelta a esto de sujetar a algunos animales y escenas de danza. Acá quizá lo van a ver mejor, por suerte. Entonces aquí hay gente tocando, haciendo percusión, este jaguar, ¿no? Engrillado. Esto no se sabe si es es como pasó el otro día, una secuencia de personas danzando o es una misma persona en movimiento de transformación. Abajo, aquí, hay una persona como bastoneando y en la otra dirección bailan los suris, ¿no? Que son como los ñandúes o las avestruces, digamos, del lugar. Y hasta el día de hoy existen bailes de suris, que son las personas ataviadas con sus plumas, porque sus plumas grises en movimiento hacen que las nubes grises en el cielo se muevan y pueda llover. Entonces aquí lo animal, ¿no? Está muy vinculado con las personas y con la idea de transformaciones climáticas y ambientales. Ahora, lo interesante es que en las pinturas, se hicieron análisis en las pinturas buscando alcaloides,
En principio se encontraron cannabidoles, por lo cual me parece que había un problema de que la gente no se lava las manos antes de tomar las muestras. Entonces, usen guantes, por favor, porque si no después complican las cosas. Pero entonces se volvieron a hacer los análisis bien y se detectó 5-metoxi-DMT en las pinturas rupestres, ¿no? Entonces, lo que esto nos está hablando que no es tanto una representación como una pintura, sino que son activas, ¿no? Las mismas pinturas tenían que entrar en estados alterados para poder generar aquello que querían generar. No es lo que son, es lo que hacen. Y uno hace con sus plantas compañeras, ¿no? Bien, y aquí está esta representación de los supuestos señores, ¿no? Ataviados, ya está ataviado con los restos aparentemente de un murciélago. Y arriba aparece este personaje de la nariz de gancho que va a ser muy recurrente, aquí con la lengua afuera, y lo que se cree es que esa expresión es porque ya es una cabeza cercenada. ¿Qué pasa con las pipas? Bueno, las pipas van a empezar a mirar al fumador. Ya no miran para afuera, miran a quien fuma y van a estar caracterizadas por estas narices en gancho, ¿sí? Fíjense, la nariz está como destacada, las orejas también, los ojos apenas, la boca apenas. Si se fijan, algunas, estas que no se pueden parar solas, por eso tienen soportes, la boquilla es convexa, por eso de vuelta está como representando para muchos un aspecto fálico, pero en otros casos, ven, tiene patitas, tiene sus 4 patas, y aquí tiene su boca y es la boca también de un felino que se ensambla en la boca de quien fuma. Y de vuelta los hornillos en la coronilla. Aquí hay más, pero fíjense, ahí tenemos sapitos, aquí hay un pequeño felino que está como rodeando el hornillo y mirando a quien fuma, allí hay monos, hay camélidos, personajes humanos pero sin ninguna característica particular. Sí. Y hay como distintos animales también representados, van a aparecer zorros, van a aparecer cóndores, van a aparecer quirquinchos. ¿Sí? Ahí hay otro quirquinchito. Quirquincho, mulita, armadillo. ¿Qué pasa con los contextos, no? Estos son los espacios que van apareciendo, a diferencia de esas aldeas que veíamos al principio. Hay una plaza, que es un lugar de reunión, básicamente, plataformas sobrelevadas, no muy sobrelevadas, 2-3 metros, y espacios habitacionales. Entonces, en uno de los patios de esos espacios habitacionales se encontraron restos de pipa en el suelo. Sí, aparentemente las pipas se ponían que también como parte de los techos, entonces se guardaban ahí, cuando caían los techos aparecen en los pisos. En este caso, esta pipa, miren cómo aparece, aparece debajo de una olla, porque las ollas también tenían bases cónicas para asentarla y que no se caiga, ¿no? Se ponían fragmentos de cerámica y esta pipa está encastrada ahí. Y los análisis químicos dieron negativo en los análisis de la misma, ¿no? En los otros sitios, estos son sitios habitacionales, que no quiere decir que un sitio residencial o habitacional no tenga prácticas cúlticas, ¿sí? Los ritos cotidianos, obviamente. Se excavaron muchos de ellos, aparecieron fragmentos de pipas en los pisos de las viviendas, en las galerías, porque son viviendas que tienen como una galería común que las unen, y también en los montículos basureros. Aquí hay un caso, ¿sí? De esto que yo le decía que estaba estrellada en el piso, y cuando se hacen los análisis, da negativo para civil. Está bien que lo único que buscaban era civil, por esta obsesión de civil, señores, ¿no? Transformación en jaguares, ¿no? Sacrificadores. Podría ser que tuviera tabaco, pero no lo buscaron. O que tuviera plantas aromáticas también, ¿no? Fíjense, aquí también hay de vuelta un gran hornillo, ¿no? Bien decorado, con este felinito que pega la vuelta y mira al fumador. Y también en espacios domésticos. Entonces, el jaguar, sus manchas, fauces o humanos y animales felinizados o no están presentes en las pipas o no poseen la centralidad que se da a estos motivos en otros artefactos cerámicos y en el arte rupestre, como veíamos recién. En realidad, casi no hay felinos. Los resultados de los análisis químicos son todos negativos y los que hicimos hasta ahora sí dieron restos de cebil y coro, incluso también una escudilla. Tiene que ampliar los materiales que uno analiza, ¿no? Entonces, habría también consumo de tabaco y de cebil en espacios domésticos. Entonces, las pipas circulan en espacios de uso y descarte domésticos, al igual que otros artefactos. No parecen estar ligados a espacios exclusivos o de carácter excepcional, ni a miembros diferenciados de la sociedad que portaran algún tipo de poder especial. Una asociación unívoca y directa entre jaguares, cebil, pipas y poder político, religioso y económico de cierto estrato social de señores no parecería estar siendo confirmado por la evidencia que tenemos.
Ahora bien, y aquí aparece otra cosa, esto de que vamos a intentar hacer la narrativa desde los artefactos mismos. Esto que se conocen que es algo bastante singular como hornillos móviles. Estos se encontraron también en los pisos de las viviendas. Y aquí van a ver, hay varios, generalmente tienen 4 rostros o 2, y lo que se hacía era, estaba la rama horizontal por un lado, el hornillo por el otro, y uno lo podía girar el hornillo e ir cambiando quién te mira a vos y quién mira a quien está frente a vos, ¿no? Y si se fijan, cuando uno gira, la nariz ocupa el lugar de la oreja, esto que yo decía del movimiento, ¿no? Entonces, el reemplazo de un órgano sensorial por el otro. En este caso, los ojos casi no están abiertos y la boca tampoco. Uno tiene nariz de gancho, otro no, pero el que tiene nariz de gancho, si uno lo mira por debajo, tiene las narinas cerradas y el otro tiene las narinas abiertas, ¿no? Entonces, un juego de apertura y cierre y de reemplazo de un órgano sensorial por otro. En este caso son 4 rostros, son como mascariformes, y acá sí, los ojos se abren, las narinas se expanden y la boca también para mostrar los dientes, ¿no? Y el humo también sale por los ojos y por la boca. Y fíjense en este caso ya directamente los oídos están reemplazados por fauces. Esto que también comentaba Jonathan y otras personas, que a veces lo visionario no es literalmente los ojos, no o sea, ya directamente los oídos son fauces, ¿no? En ese caso, en este o en este que veíamos, que era uno de los enterratorios que les mostraba antes, la nariz humana cuando gira, esta nariz expandida como la que veíamos de los felinos o de los seres mascariformes. Ahí se ve, este es uno de los pocos ejemplares donde está la rama horizontal, ¿sí? Con la base donde se encastra el hornillo móvil. Aquí también hay 2 rostros, en este caso tienen pintura roja en los dientes y en la nariz que cae. Y en aquel caso también tienen representaciones de penes con el atado peniano, que es muy característico de Aguada también, y una especie de trenzas o de lianas en sus costados. Aquí de vuelta, fíjense cómo en un caso el ojo para allá forma parte de un felino y para acá forma parte de un rostro antropomorfo, ¿no? El mismo ojo en 2 direcciones distintas. Bien, entonces, ¿cómo podemos repensar a las pipas, no? O usando una fórmula clastriana de Pierre Clastres, las pipas contra el Estado, ¿no? Son mecanismos que no es que esto de que, ay, no llegaron a tener Estado, pobres, que incivilizados, sino que no querían un Estado, ¿no? No querían una desigualdad social. Entonces, son mecanismos contrarios a aquellos mecanismos que generan estratificación y desigualdad. Entonces, las pipas están vinculadas inicialmente a un posible chamán, como veíamos en Huachocana, y luego al cotidiano de personas que criaban animales y plantas. Recuerden que son las primeras sociedades agropastoriles de la región, ¿no? Antes que a señores y sus formas de ejercer relaciones de poder en una sociedad estratificada. Era algo que usaba cotidianamente la gente misma que estaba involucrada en la transformación de los cuerpos vegetales y animales en otras especies para nosotros, ¿no? Entonces, las pipas son parte de una comunidad ampliada de tubos, ¿sí? Las pipas tubulares, las pipas acodadas son 2 tubos, básicamente. Y si uno piensa en lo que se conoce como parafernalia psicoactiva posterior, los inhaladores son tubos, los contenedores son tubos, los enemas son tubos, los aerófonos son tubos. Y la importancia de los tubos en las comunidades amerindias de toda Sudamérica, ya fue, sobre todo de Amazonía, pero de gran parte de Sudamérica, fue señalado de Lévi-Strauss y luego hasta el principio, hasta ahora por Stephen Hugh Jones, que tiene unos trabajos muy buenos, ¿no? Uno que se llama Pensando a través de los tubos, esto de que el tubo es un concepto en sí mismo, y que y estos tubos están en relación además al cuerpo humano, que también es un tubo. ¿Sí? También somos o un tubo o una conjunción de muchos tubos por los que pasan cosas y se van transformando, ¿no? Puede haber fermentaciones que generen algo que estamos digiriendo o incluso un ser muy parecido a nosotros, ¿no? Y también sus orificios de entrada y de salida. Entonces, las pipas acodadas del noroeste son, en muchos casos, como veíamos, cuerpos animales y humanos, sugiriendo no solo a estos cuerpos como tubos, sino señalando la centralidad de la zona anogenital y la coronilla como lugares de apertura, traspaso de sustancias y transformación, lo cual posee varios correlatos etnográficos en tierras altas y bajas de Sudamérica. Y también señalan la importancia de ciertos órganos sensoriales, lo que veíamos de los ojos, de las narices, etcétera, y de una posible teoría indígena de la sinestesia.
Entonces, las pipas pueden ser pensadas como tubos que alteran y modifican cuerpos, movilizando su transformación y posibilidades de relación, que es otra forma de decir domesticación. La domesticación es agarrar otros cuerpos, es generar vínculos que transforman los cuerpos animales, los cuerpos humanos, ¿no? Y lo que las pipas están mostrando es esa posibilidad de transformación y de alteración y de movimiento. Entonces, las pipas podemos pensarlas como tubos que socializan fuerzas ambivalentes, es decir, que pueden ser creativas o destructivas, como el soplo. Ustedes saben que el soplo puede ser para curar o para dañar, sea el soplo humano o el soplo de un animal. Y veíamos esto de la conexión de los alientos, ¿no?, en las pipas. Entonces, esto permite ampliar las redes de relaciones y diálogos, quizás con los dueños de los animales o con los animales mismos, que son los que están en las pipas. Las pipas es un zorro, es un quirquincho, es un camélido, lo cual era crucial en un momento histórico donde estaban cambiando las relaciones con el entorno, ¿no? Como está pasando un poco ahora, ¿no? Habría que volver a las pipas. Entonces, para concluir, lo que estamos pensando es que las pipas no hablan tanto de relaciones de poder, sino de poder hacer relaciones. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Vero. Abrimos el espacio de preguntas. A mí me gustaría partir con una pregunta. De hecho, en algún momento mencionaste que en algún lugar, olvidé cuál, mencionan que hay residuos en una pipa de cestrum. ¿Ya? Ujú, Supongo que te refieres al género cestrum, ¿no es ujú. cierto? Acá en Chile está presente lo que los mapuches llaman el palqui Sí. y que usan tradicionalmente, y el binomial es cestrum parqui. Ujú. ¿Ya? Con fines medicinales lo usan. Entonces, mi pregunta he escuchado incluso también de algunas investigaciones incipientes donde se sugiere la presencia de betacarbolinas en el palqui, específicamente Ajá. Cetron parqui. También sé que está en Argentina y Uruguay y creo que hasta en Australia, esta particular especie. Pero entonces mi pregunta es, ¿cómo interpretan ustedes la presencia de Cestrum en pipas como estas? ¿Y cuáles son las especies que hay en Argentina? Y si es que hay uso tradicional de este particular género en esa zona. No me acuerdo la cantidad de especies que hay en Argentina, hay varias. No hemos registrado usos tradicionales, en realidad lo incorporamos a las colecciones de referencia, que también a veces no es que no hay, sino que uno no lo ve, porque en arqueobotánica siempre decimos que hay que ir de lo conocido a lo desconocido, ¿no? Entonces, primero hay que conocer muy bien lo que se usa actualmente, lo que se usó en momentos históricos, y no porque yo trabaje en la puna voy a mirar solo lo de la puna, sino que tengo que mirarlo desde el Pacífico hasta las tierras bajas, porque las redes de interacción eran muy grandes, y lo incorporamos por el uso que hay aquí del Cestrum parki, ¿no? Y esa fue nuestra referencia. Pero fíjense que en otros casos está apareciendo coca en las pipas, está apareciendo cedrón, ¿no? Entonces, no tiene quizás que ver exclusivamente con una cuestión química, quizás sí, en ese caso aparecía también junto con Seville, si no recuerdo mal, sino también con la posibilidad de incluir esos elementos en las transformaciones que se estaban realizando. Quisiera preguntar si el consenso científico ahora hacia el coro del Gran Chaco es exclusivamente especies silvestres de Nicotiana o esto y o tricocline de los composita o tricocline exclusivamente. Vi que Ujú. normalmente lo identificaste como Nicotiana, pero también en una mencionaste tricocline. Sí, a ver, yo hace poco hice toda una recopilación porque coro o curu es una palabra que aparece desde los Andes hasta, exactamente, y aparece en rituales asociados al mundo minero, de la minería y al culto al jaguar, ¿no? Aparece ahí, aparece en el Chaco, llega hasta Buenos Aires, hay registros históricos, se usaba en las encomiendas indígenas junto con el civil para hacer pago, exacto. Pero, en Chaco, en grupos mocovíes o mocuat, lo que actualmente ellos llaman coro es Nicotiana paa, que tiene unos rizomas mucho más desarrollados, ¿no? Y ellos incluso hacen expediciones a lo que se conoce como Campo del Cielo o Campo del Coro, que es un lugar donde hay una gran concentración de meteoritos, ¿no? Y también de esta especie de nicotiana que llevan incluso a sus jardines y plantan, pero no está precisamente domesticada en términos estrictos como Nicotiana tabacum, ¿no? Lo que nosotros vemos en la zona más andina es que cualquier raíz
de una nicotiana silvestre puede recibir el nombre de coro o contrayerba, lo mismo que las raíces de Trichocline reptans, específicamente, o Trichocline incana, y que se usan para fumar. Hay un par de compositas en Mesoamérica, cempasúchil, cempasúchil, tagetes lúcida, tagetes erecta, que son como enteógenos aún recónditos, Claro, sí, sí, por eso. la familia que Trichocline. Exactamente, sí, sí. Entonces, y ahora estamos haciendo todo un recorrido entre los mercados actuales porque, por ejemplo, el Sevil, si bien hoy en día en la región del noroeste de Argentina no, hasta donde sabemos, ¿no? Pero quizás es algo sesgado, no se fuma, ni se inhala, ni se consume como enema, sí se lo consume para curas espirituales, ¿sí? En infusiones, y también, bueno, para pagos al cerro, etcétera. Y en muchos mercados se sigue vendiendo coro o curu, que en realidad es una palabra quichua, volvemos a los tubos, que quiere decir gusano, ¿sí? O quiere decir ombligo, o quiere decir algo que pasa, o cuando uno cojea con una pierna, ¿no? Es algo que está pasando a través de un solo tubo, ¿no? Y está asociado a muchos rituales. Entonces empieza a expandirse. Hay, por ejemplo, algunos pachacuru que son para cuestiones que tienen que ver también con el parto y con, sobre todo, desplazar la placenta. Son un efecto para hacer pasar, ¿no? Sí, inclusive hay un registro de los años 80 del siglo pasado entre los huicholes de fumar tagetes erecta con Ahí va. tabaco juntos. Sí, exactamente. ¿Y qué parte de la planta? No recuerdo, Ajá. Pues en este pero caso son hoja, las raíces. creo que hoja, pero no Ah, recuerdo. aquí suele ser raíces o rizomas, ¿no? Está bien asociado a No recuerdo. Quizás las hojas. quizás las hojas. Sí, sí, aquí está lo común, más allá de la especie, como nosotros podemos dividirlas, es que son raíces o rizomas, son órganos subterráneos, digamos, ¿no? Es lo que está por debajo de la tierra. Cempasúchil es flor de muertos, lo que se asocia con el Día de los Difuntos. De los difuntos, claro. Acá hay otra pregunta. Sí, volviendo un poco, una pregunta un poco más básica. Hace como 20 bastantes años, Jonathan me dijo que el principio de la domesticación de las plantas es la domesticación de las plantas psicoactivas porque para los cazadores-recolectores no merecía la pena domesticar plantas nutritivas de comida, era demasiado trabajo. Y yo quería preguntar si esto es una teoría que está ampliamente aceptada, es una teoría así como alternativa, o sea, porque tiene toda la lógica del mundo, pero no sé dónde está en el mundo académico. Es lo que quería preguntar. La ilógica del mundo académico. Mira, está muy buena tu pregunta, por eso yo quería volver un poco también a eso. Yo trabajo con plantas psicoactivas, pero mi principal tema de investigación siempre ha sido la domesticación, principalmente la domesticación vegetal. Y fíjense que ese chamán de Huaychocana que yo les mostraba, también, que es otra planta importante, tenía resto de capsicum, de ají, ¿no? Que si bien es Capsicum chacoense, que es un ají silvestre, que es el ají de la mala palabra, o ají puta parió para nosotros, porque es lo que pasa cuando uno no está acostumbrado y lo come, también se usa, es una planta que se usa quemada y sahumada, ¿no? Para cura, etcétera. Entonces son esas plantas las que está apareciendo. Y ahora recientemente encontramos Nicotiana tabacum también. Y estas dos cosas estaban todo el tiempo presentes, ¿no? Pero Truc se las dividía, porque en realidad la domesticación es un proceso que puede ser incidental, no dirigido, pero que tiene que ver con la subsistencia, con lo que alimenta, digamos, la carne, ¿no? Y no el espíritu, ¿no? Por eso para mí la planta americana es el tabaco, no es el maíz, ¿no? Y eso lo dicen las propias evidencias arqueológicas, pero estos cruces no se están dando. Entonces lo que estamos procurando ahora, así que gracias por la pregunta, es justamente decir, hola, ¿no? Y el cómo, y repensar cómo son esas relaciones de transformaciones mutuas entre personas, plantas y animales, ¿no? Y cómo esas plantas no solamente están entrando en esa relación y un poco también escapándose, incluso domesticación es un término muy complejo y acá Manolo también lo debe saber muy bien. Si bien anadenantera es un árbol, para quienes no lo conocen, es una leguminosa, ¿no? Hay chamanes o curanderos que tienen sus propias plantas en sus jardines, ¿sí? Y que tienen más contenidos de alcaloides, o que van y saben cuál, no son todas iguales, saben cuál colectar porque van a tener, son como razas fitoquímicas, digamos, ¿no? Razas químicas que se ven por dentro, no por afuera por la morfología, que es lo que solemos atender en domesticación. Entonces hay como un manejo que quizás no es una domesticación así morfológica, ¿no? Y de atar a la planta o al animal, que está sucediendo también en ese momento, pero que posibilita transformaciones de otros cuerpos, ¿no?
Papá.